buenas tardes. Damos la bienvenida al primer panel de la tarde. Para la primera presentación nos va a acompañar Martín Simonetta, de la Fundación Atlas 1953 de Argentina, y el tema a analizar es limitar al Leviatán, el desafío de frenar la redistribución y liberar las energías individuales. Comenzamos, Martín, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Llegué justo de Buenos Aires, tuve unas demoras, pero bueno, gracias por la presentación y agradecer a Federico Fernández y felicitarlo por la organización de estos congresos año tras año y ya haber logrado posicionar lo que es la Escuela Austríaca de Economía a nivel nacional e internacional. Antes era conocido por un pequeño grupo, pero gracias a los congresos cada día se arraiga más fuertemente en la comunidad académica a lo largo del país. Bueno, y ahora a lo largo de esta breve charla quería compartir algunas ideas respecto del enorme desafío que es justamente poner algún tipo de límites a los estados y digamos especialmente en el ámbito de América Latina y en un contexto donde que también es tema para otra charla, un contexto donde los precios internacionales de los commodities, por ejemplo, uno tiende a pensar que si los precios de los productos que uno vende son buenos a nivel internacional, esto va a ser bueno para las economías y para las instituciones. Vamos a ver que no necesariamente esto es así, ¿no? Y quería comenzar con una pregunta, ¿no? ¿Sí? Hay un vínculo entre pobreza y el apoyo político, ¿sí? Uno tiende a pensar que si un gobierno tiende a reducir la pobreza, esto va a tener algún efecto sobre los votos, pero la pregunta tiene que ver, y la pregunta confusa es a propósito confusa, y tiene que ver con la rentabilidad política de los populismos, ¿no? Y a veces vemos que más pobres es un voto más fácil, y vamos a ver un poquito después por qué decimos esto. Para romper el hielo, la idea era comenzar viendo lo que seguramente ustedes conocerán al principio de Pareto y el fundamento político de las democracias mayoritarias y los incentivos redistributivos, ¿no? Pareto, que tuvo una influencia bastante fuerte sobre el gobierno de Mussolini, lo que señalaba es que si el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza, si queremos tener algún tipo de rentabilidad política, lo que tenemos que hacer es sacarle a esa pequeña porción y distribuir a las grandes masas, ¿no? Recordemos que Perón estuvo unos años viviendo en aquella Italia de Mussolini y digamos más o menos 3 años, y de ahí digamos tomó buena parte de las ideas y de este tipo de prácticas que hoy todavía vemos fuertemente arraigadas en la Argentina a través de distintos tipos de acciones, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista también incluso de la teoría de elección pública, es muy interesante ver cómo ante la ausencia de límites redistributivos, es conveniente políticamente, rinde, paga, es rentable políticamente sacarle a pocos para darle a los muchos, ¿sí? Pero bueno, y en este contexto también en el paper presentado hay una reflexión sobre referida al contractualismo, ¿no? Y cómo en el caso de muchas de los sistemas políticos de América Latina, especialmente el argentino, prevaleció Rousseau sobre otras visiones contractualistas. ¿Sí? Recordemos que el contractualismo, los 3 contractualistas más famosos, que son Hobbes, Locke y Rousseau, analizaban, digamos, veían al
al estado de civilización como una salida del estado de naturaleza, en el caso de Rousseau se apoyaba a partir de, o el perfil, mejor dicho, de gobierno emergente era una democracia mayoritaria, donde quien decidía, digamos, sin límites sobre instituciones, sobre minorías, y era justamente el resultado de esta democracia mayoritaria, ¿no? A diferencia de otros casos como el caso de Locke, donde nace un gobierno mucho más limitado, ¿no? En el caso de las democracias mayoritarias, y lo vemos en la Argentina actual, digamos, los derechos individuales pueden ser pasados por encima como consecuencia y con el aval de las grandes mayorías. Entre paréntesis, estaba leyendo algunos datos interesantes sobre el socialismo del siglo XXI y especialmente datos de la inflación en Bolivia y la inflación en Ecuador, que rondan el 4% anual, ¿no? En contraste contra las inflaciones venezolanas y argentinas, ¿no? Que están bastante por encima, pero digamos es aún dentro, si ahondamos dentro de estos socialismos del siglo XXI, hay dos países de estos cuatro que tienen niveles de inflación cercanos a los de los países serios, ¿no? Así que aún estamos jugando en la B, digamos, de la liga de los países complicados. Y acá vemos también dentro de estos cuatro países que mencionamos recién, cómo los recursos naturales son instrumentos de financiamiento del gasto público, ¿no? Y estratégicamente, ¿no? Habíamos hablado del caso de Venezuela, de Chávez Maduro. Este número de cantidad de años hay que actualizarlo un año porque es el año pasado la tabla. El commodity, digamos, sobre el que se siente es el petróleo. 9 de cada 10 dólares que Venezuela exporta tiene que ver con el petróleo, ¿sí? El caso argentino tiene que ver con la soja, donde el complejo sojero ronda entre el 25 y el 30% de las exportaciones del país, con lo cual, digamos, si la soja baja puede generar, como está pasando, algún tipo de ruido a nivel fiscal. En el caso de la Bolivia de Evo, el gas, y en el caso de Correa también el petróleo, que representa alrededor del 40% de las expo. ¿Sí? Y si miramos un poquito más para atrás en la historia, vamos a ver que y de América Latina, y vamos a poder ver una correlación bastante fuerte entre los ingresos fiscales y los precios de las exportaciones, lo cual nos hace pensar y nos hace preguntar si en realidad el crecimiento de América Latina en estos momentos, y habría que poner la lupa sobre cada país, ¿no? ¿Es un crecimiento sólido o es un crecimiento que se asienta sobre los buenos precios de muchos commodities? Acá vemos una década, del 2000 al 2010, y el incremento de las exportaciones per cápita, ¿sí? En América Latina, la evolución de los precios de algunos commodities seleccionados, los principales en el periodo 2003-2010, que se ve que es bastante importante, y vemos el peso fuerte que tienen las exportaciones primarias en las economías latinoamericanas, ¿no? Argentina 71%, Brasil 52%, Chile 80%, y acá es un punto para ahondar, ¿no? Y meter un poquito la lupa sobre el milagro chileno. Colombia 72%, México sorprendentemente 26%, y un comentario acá, hace 25 años el petróleo representa el 80% de las exportaciones mexicanas, y en la actualidad está por debajo del 10%. O sea, México es el caso de un país donde se ve una caída de la dependencia de los productos primarios muy fuerte, y no porque haya bajado tanto en números absolutos la exportación de petróleo, porque no bajó, sino porque creció mucho el resto, ¿sí?
un caso muy interesante, un caso de una economía que se ha sanitizado muy fuertemente. Pues Perú 86%, Venezuela 95%. Pero bueno, y esto, después vamos a hablar sobre este tema del crecimiento de la población mundial, ¿no? Y los efectos que ha tenido. Ya hemos pasado los 7.000 millones de habitantes y digamos uno de los efectos fundamentales del incremento de la población mundial es que a un ritmo nunca visto en las últimas décadas, a partir del incremento de la esperanza de vida, etcétera, tiene que ver con que mayor población, mayor demanda de alimentos, ¿sí? Y la oferta de alimentos crece, pero digamos a un ritmo no tan fuerte, ¿no? Después, otro dato que queríamos compartir era, en el caso de América Latina, las economías de mayor tamaño tampoco, según algunos índices de calidad institucional, se encuentran al tope del ranking, ¿no? Brasil está 89 en este caso sobre 191 países, México 88, Argentina 127, etc. Entonces, hay algo bastante interesante que es un premio Nobel de Economía sobre el cual habrán hablado bastante, es James Buchanan. Habla de países donde prevalece el comportamiento de búsqueda de rentas y otros donde hay reglas de juego que permiten la prevalencia de un sistema de búsqueda de ganancias. Él se refiere, cuando habla de búsqueda de ganancias, a una rentabilidad empresaria en un contexto competitivo, y cuando habla de búsqueda de rentas, habla de esta rentabilidad empresaria pero en un contexto de privilegios. Y la pregunta es en qué medida, digamos, prevalecen una u otra regla de juego en distintos países. Y está bueno preguntarnos en el caso argentino, digamos, actual, por ejemplo, si es más rentable, digamos, actuar en el mercado abierto o tener un negocio con algún tipo de amigo cercano a la política a nivel municipal, provincial o nacional, ¿no? Pero bueno, entonces cuando hablamos en general se habla de fondos buitres y de políticos golondrinas. En el caso ya se ha impuesto el concepto de fondos buitres, por ejemplo, para referirse a los tenedores de bonos, digamos, que no han acordado, no entran al 93% en muchos casos, y quieren cobrar el 100% de la deuda con Argentina. Pero en realidad, dado los comportamientos de los estados argentinos y de los gobiernos, sería mucho más acertado hablar de gobiernos buitres y de políticos golondrinas, ¿no? Digamos, hay algo interesante, que el político y la diferenciación, solemos hablar muchas veces como sinónimo de Estado y gobierno, pero digamos, el Estado, el gobierno mejor dicho, es como un administrador de consorcio, ¿sí? Que administra por un periodo y se va, pero en el caso de dejar deuda, la deuda queda para los propietarios del edificio. ¿Sí? Lo mismo sucede en el caso de las políticas públicas a nivel argentino. Por eso decimos que los gobiernos, los políticos pueden ser golondrinas en términos que aprovechan, se benefician y dejan, digamos, la deuda que queda para la ciudadanía. Por eso podemos evidenciar aún durante el kirchnerismo un incremento importante de la deuda pública, porque la deuda crece incluso aunque no tomemos deuda, porque si nosotros no pagamos, digamos, en la deuda se va acrecentando. Esto es lo que nosotros vemos y analizamos en profundidad los números sobre la evolución de la deuda, ¿no? Y acá es interesante ver un poco el aporte que ha tenido la escuela de la elección pública, el hecho, en el sentido de dar
un enfoque realista, ¿sí?, al comportamiento político, y decimos que el empresario busca maximizar su ganancia, el consumidor su ingreso, y los políticos buscan el bien común, ¿no? Algo que no necesariamente es así. Sería falso, y lo que le agrega la Escuela de Elección Pública es un enfoque realista para comprender los comportamientos políticos y de los burócratas, ¿sí?, que pueden, dadas determinadas instituciones y restricciones, hacer que el político oriente sus energías en la maximización de los votos y coincida con lo que se llama el bienestar general. Después charlaremos sobre eso, y tratar de que, digamos, el comportamiento burocrático digamos, se limite y no esté orientado solamente a maximizar permanencia y estabilidad, ¿no? Por eso, digamos, hay una frase popular peronista, muy arraigada en la cultura peronista, que es: nadie corta la rama sobre la que está parado, ¿no? Para comprender cómo es muy difícil que alguien se suicide políticamente, digamos, no esperar comportamientos justamente que no son esperables, en términos que no benefician a los que toman las decisiones, ¿no? Acá hay una reflexión de Milton Friedman que posiblemente la conozcan, ¿no? Que él habla de la naturaleza del gasto público y por qué, digamos, en el caso de muchos países, en Estados Unidos supera el 40% del producto, existe una tendencia natural creciente del gasto, ¿no? Eso tiene que ver con el hecho de que se gaste dinero de otros, de terceros en terceros, ¿no? Porque él dice que si gastamos nuestro dinero en nosotros, nos preocupa cuánto gastamos y en qué lo gastamos. Si gastamos dinero de otros en nosotros, ¿sí?, nos preocupa qué compramos, pero no tanto cuánto gastamos, ¿sí? Si gastamos dinero nuestro en terceros, nos preocupa cuánto gastamos, pero no tanto qué compramos, ¿sí? Posiblemente un ejemplo que doy es: si uno va de viaje pagado por la compañía, va a un hotel 5 estrellas, si va con el dinero propio, es un hostel, ¿sí?, compartiendo habitación con 8 personas, digamos, y cómo, dependiendo del origen de los fondos, se asigna de forma distinta. Y finalmente, si gastamos el dinero de otros en terceros, no nos importa ni cuánto gastamos ni qué compramos, ¿no? Él dice que de esta forma, como decíamos antes, se asigna más del 40% el producto de los Estados Unidos. Por eso, digamos, y en esto se explica la naturaleza de los problemas fiscales emergentes de un gasto público creciente, que podemos verlo en prácticamente todos los países del planeta, sea Estados Unidos, donde la deuda supera el 100% del producto desde hace un par de años, crece a un ritmo creciente con Obama. Lo vemos en Europa, lo vemos en otros países de América Latina, ¿no? O sea, el gran desafío justamente es limitar el gasto, limitar el endeudamiento. James Buchanan hablaba de una norma constitucional para poner un tope al endeudamiento, justamente, ¿sí?, que es una gran tarjeta de crédito, digamos, de la que pueden disponer los gobiernos si no hay algún tipo de límite, ¿no? Y finalmente, algunas luces de esperanza para la libertad en este contexto que parece tan complejo. Un primer punto tiene que ver con la globalización tecnológica y la ampliación del menú de opciones mental para los ciudadanos. Nosotros, los más grandes, en la época de la Guerra de Malvinas, creíamos que Argentina estaba ganando la guerra contra Gran Bretaña, ¿sí? Era muy fácil comunicar una verdad falsa. Hoy en día es mucho más difícil debido al acceso global a la información, lo cual pone a competir información, instituciones, acuerdos, formas de organización, ¿sí?
lo cual tiene que ver con el segundo punto, que es la consolidación de un cuarto poder informativo descentralizado, ¿sí? Que justamente lo que hace es evitar la concentración de forma involuntaria, obviamente, evitar la existencia de una voz única al respecto. Otro punto tiene que ver con que los bienes y los servicios son embajadores de la libertad. Hace unas décadas era posible que en esta sala hubiera gente que no tuviera ningún producto que no fuera hecho en Argentina. Hoy en día es casi imposible, ¿sí? Empezando por el celular, la ropa, etcétera, etcétera. Ni hablar lo que está dentro de nuestros cerebros, toda la información que proviene de los más diversos orígenes, ¿sí? Y un último punto vinculado con esta mayor prosperidad que incrementa la capacidad de elección y de calidad institucional. Acá justo entró Martín Krause, que es el mentor del concepto de calidad institucional. Habíamos mostrado algún gráfico vinculado a una tablita, vamos a mostrarle a Martín, donde está citado el índice de calidad institucional del 2013 y cómo ranquean algunos países. Pero bueno, en términos generales creo que el comercio, en términos amplios, los negocios, la globalización, tiene un efecto muy importante sobre el rol civilizador, ¿no? Y aquí hay una frase de Adam Smith bastante interesante de su momento, que dice: el comercio y las manufacturas concurrieron para introducir el orden y el buen gobierno, con esto la libertad y la seguridad que antes no tenían los habitantes del campo, quienes habían vivido casi siempre en guerra continua con sus vecinos, y el estado de dependencia servil respecto a sus superiores, ¿no? Y cuando hablamos de guerra con vecinos, pensemos simplemente el caso de la Argentina y pensemos, por ejemplo, en la década del 70, estuvimos al borde de una guerra con Chile, ¿sí? Estuvimos al borde por Beagle, estuvimos al borde de una guerra con Brasil, por la represa, fuimos a una guerra con Gran Bretaña, ¿sí? Hoy en día, digamos, Brasil es nuestro socio comercial número 1, Chile es nuestro tercer destino de exportaciones, y digamos, había más de 250 conflictos limítrofes con Chile, los cuales se redujeron casi a cero. Y esto tiene que ver con que en la medida que uno hace negocios con otro, puede tener diferencias, puede tener cuestiones emocionales que lo lleven al conflicto incluso violento, pero se evalúa el todo a la hora y esta evaluación del todo lleva a una resolución, genera una tendencia mucho más fuerte hacia una resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Sumado a que en un contexto, digamos, democrático, cada medida que se toma se mide antes de tomar, ¿no? La rentabilidad, lo cual tiene cosas buenas y cosas negativas, pero digamos que la guerra suele tener una rentabilidad política negativa, no siempre, ¿sí? Pero digamos, la cuestión más importante tiene que ver con lo que decíamos antes, que este entramado de intereses privados hace que generen fuertes incentivos hacia el mantenimiento de la paz. Así que, bueno, simplemente esta era la idea de esta breve presentación. El desafío de frenar la redistribución es inmenso. Y como charlábamos antes, en América Latina, Venezuela y Argentina son dos de los países donde el nivel de invasión por parte de los estados sobre los derechos de las personas es más fuerte. Y repito el dato que decíamos antes, ¿no? Incluso la Bolivia de Evo tiene un 4% de inflación anual. La Venezuela, el Ecuador de Correa tiene una inflación cercana al 4% anual. Todavía se mantiene dolarizada la economía, si bien hay intentos de salir, se crea una moneda electrónica como una forma de generar una moneda adicional que permita ser manipulada por el gobierno. Pero
es muy interesante las tendencias a nivel global que operan siempre desde una perspectiva de largo plazo, ¿no? Y como ustedes sabrán, la frase de Keynes, que en el largo plazo estamos todos muertos, pero estos procesos son lentos, no son de un año para otro, tal vez la unidad sea en las décadas, pero podemos esperar que estos leviatanes que existen en muchos países de América Latina sean refrenados por distintas tendencias, tal vez no en un nivel que nos satisfaga completamente, ni mucho menos, porque si miramos los mismos países desarrollados tampoco encontramos tal vez encontramos ya apertura, pero también encontramos un crecimiento muy fuerte en términos del gasto público. Así que bueno, muchísimas gracias.